Señoras diputadas, señores diputados, esta sesión tiene por objeto recibir a nuestra ministra de Bienes Nacionales, la señora Javiera Toro Cáceres, a nuestra subsecretaria, la señora Marilén Cabrera, para que se refieran a las políticas públicas que implementará el gobierno en materia de bienes nacionales, a las prioridades legislativas y a otros antecedentes que puedan aportar que sea de interés para los señores parlamentarios. Le ofrecemos la palabra, ministra, y muy bienvenida, por supuesto. ¿Ahí? Sí, ahí. No, ahí no. Allá. Muchas gracias, presidente, gracias a la comisión por la invitación. Nosotros desde el Ministerio de Bienes Nacionales, estoy aquí con la subsecretaria, estamos siempre disponibles para trabajar con el Congreso y en particular con esta comisión que aborda muchos de los temas respecto a los que nosotros tenemos competencia. Así que lo que voy a hacer en función de la invitación también que nos hicieron es una presentación sobre los principales temas de nuestro programa, de nuestra gestión que esperamos impulsar en estos 4 años desde el Ministerio de Bienes Nacionales, así como algunos temas específicos. Tenemos una presentación. Voy a poner, sigan nomás con su, yeah. Voy a pedir por interno. Muchas gracias. Bueno, como indicaba, queremos explicar nuestras definiciones estratégicas como nueva administración del Ministerio de Bienes Nacionales y nos gustaría, como en primer término, respecto de nuestras definiciones estratégicas, decir que nosotros esperamos pasar de un ministerio que ha tenido un rol más bien pasivo y que responde a las solicitudes de privados y otras instituciones a un ministerio que tenga un rol más activo para potenciar una política de uso y administración de los bienes fiscales que esté al servicio de las distintas necesidades sociales, culturales y también, por supuesto, económicas del país. Y en ese sentido, haciéndonos cargo del giro que tiene el ministerio, que tiene que ver con la administración de los bienes fiscales, además de la tramitación de las regularizaciones de la pequeña propiedad raíz. Queremos impulsar una política de uso y administración de los bienes fiscales que pueda contribuir a los procesos de democratización en curso. Y creemos que ahí, por ejemplo, hablamos de una democratización política, incorporando a los gobiernos regionales en la definición de las políticas para lo que se ponen a disposición los terrenos fiscales, también a una democratización del espacio público, al mismo tiempo poner esas necesidades al centro de la administración de los bienes fiscales y también otras cuestiones como garantizar el acceso a los bienes comunes, como son las playas, como son las montañas, y como contribuir también a las distintas necesidades económicas y productivas que está enfrentando el país con una perspectiva de planificación y de visión estratégica. O sea, me gustaría señalar que esta administración, este gobierno, le toca asumir en un contexto político determinado y nosotros desde el Ministerio de Bienes Nacionales también queremos hacernos cargo de eso, queremos hacernos cargo de las diversas crisis que está enfrentando el país, que creo que son innegables, económicas, sociales, políticas, y poner a disposición de resoluciones de esas crisis las facultades que tenemos desde el Ministerio. Y en ese sentido el Ministerio creemos que puede colaborar activamente en eso, desde, por supuesto, nuestras facultades, en contribuir a resolver conflictos que hoy día están haciendo crisis, como por ejemplo el más evidente quizás el tema de la crisis habitacional y la política de suelos. Me voy a referir más adelante en detalle a eso. Y por lo tanto, ahí, bueno, no se ve mucho, pero nosotros asumimos que nuestro mandato, nuestra definición de nuestra gestión tiene que ver con impulsar una gestión integral, descentralizada y planificada del territorio y el patrimonio común. Poder tener una perspectiva que sea de planificación democrática, de para qué se usan los inmuebles fiscales, que en el fondo son de todas y todo el país. Eso con criterios de pertinencia local, participación ciudadana,
y una perspectiva de género que permita garantizar un acceso efectivo y universal a los bienes comunes. Creemos que eso puede contribuir mucho a responder a las necesidades urgentes y también a las necesidades permanentes de la sociedad en el rol que ya hace el Ministerio de Bienes Nacionales. Y ahí, por supuesto, vamos a plantear ciertos desafíos que nos parece que son centrales en este periodo, pero también asumimos que nos tenemos que hacer cargo de la gestión habitual de nuestro ministerio, que tiene que ver con la adquisición, administración y disposición de los bienes del Estado. Y ustedes sabrán, en sus distritos conocerán algunos casos, el Ministerio pone a disposición inmuebles fiscales para el desarrollo de distintos tipos de proyectos sociales, comunitarios, económicos, para pymes, y nosotros queremos, por supuesto, mantener esa administración bajo la mirada que tiene nuestro gobierno. Entonces, que nos permita, que contribuya a avanzar en una sociedad que ponga en el centro la sostenibilidad de la vida. Estamos hablando del cuidado de personas y comunidades, que es un principio rector de nuestro gobierno, del programa de gobierno de Gabriel Boric. Potenciar un modelo de desarrollo que enfrente el estancamiento productivo y la crisis climática. Todo esto son objetivos de nuestro programa de gobierno que los identificamos y creemos que desde el ministerio se puede contribuir especialmente en ello. También el compromiso del gobierno de ser un gobierno de las MIPYMES y de las cooperativas, donde también esperamos tener un rol más activo de la disposición de terrenos fiscales. Ahí, disculpa si pueden cambiar la diapositiva, donde están ahí detallados lo que estoy señalando ahora. También potenciar y democratizar el acceso a la cultura, al arte, al patrimonio, el reconocimiento de los pueblos originarios, la profundización de la democracia y el impulso de la participación ciudadana, y por supuesto el tema de la crisis habitacional y una política migratoria, entre otros aspectos que son parte de nuestro programa y creemos que podemos contribuir. Ahí ponemos 6 ejes de la política de nuestro marco estratégico para bienes nacionales durante nuestro periodo. Los voy a mencionar todos y explicar brevemente, y luego vamos a poner énfasis en algunos temas que nos parece que tienen que ver con los temas más urgentes y que además tocan las materias de las que se hace cargo esta comisión. En primer término, creemos que tenemos que poner el territorio, la gestión del territorio para la reactivación y el desarrollo económico. O sea, aquí estamos hablando concretamente de poner suelos fiscales a disposición de desarrollos productivos y de una reactivación que considere a las pymes, a las MIPYMES. Esto habitualmente es una de las tareas que hace el ministerio, pero como decía al principio, más bien la política se ha basado en una política de responder a solicitudes que en una política planificada y elaborada junto a los actores locales, los gobiernos regionales, que es una mirada que queremos tener. Entonces, queremos contribuir en ese gran desafío que enfrenta el país, dada la crisis económica en la que nos toca asumir el gobierno del país. En segundo lugar, y este tema lo voy a desarrollar después, el tema de disposición y política de suelo para reducir el déficit habitacional, una de las crisis más graves que estamos enfrentando hoy día como país, llegando a cifras de déficit solo comparables quizás con la crisis que tuvimos en los 90, y bueno, después me voy a referir específicamente a eso. En tercer lugar, respecto a los conflictos y a las deudas que tiene el Estado con los pueblos originarios, queremos tener una política de tierras y también de transferencia de autonomía a los pueblos originarios en lo que cabe que podamos hacer desde el ministerio, que también voy a detallarlo en la segunda parte de la presentación. En cuarto lugar, fortalecer los usos sociales y comunitarios del patrimonio fiscal. Aquí estamos hablando de una función que en general cumple el ministerio, pero creemos que tiene que poner en el centro de manera más intensa los distintos tipos de labores que realizan organizaciones sociales y comunitarias. Eso significa poner inmuebles para el funcionamiento de este tipo de organizaciones, por ejemplo, el trabajo que se hace
por ejemplo, con un convenio que tenemos con el Ministerio del Deporte para la regularización de canchas en barrios, o sea, una serie de temas que tienen que ver con la administración de los bienes fiscales al servicio de estas funciones, que tiene que ver de manera muy fuerte con sus usos sociales. En quinto lugar, la disposición de bienes y patrimonio para la promoción de los derechos humanos y la memoria histórica, que también es uno de los ejes centrales de nuestra gestión y por lo tanto lo voy a detallar más adelante. Y en último lugar, ampliar y fortalecer la protección y el acceso del patrimonio natural. Aquí el Ministerio también juega un rol importante respecto al patrimonio natural que se encuentra en bienes fiscales. Por ejemplo, nos toca administrar los bienes nacionales protegidos, y también, bueno, junto con otros ministerios, como el Ministerio de Medio Ambiente, los que forman el Consejo de Ministros, la CONAF, la determinación de parques nacionales. Y ahí queremos fortalecer esta protección y también el acceso al patrimonio natural. Nos parece muy importante que los bienes fiscales estén a disposición de un uso y un acceso democrático, porque en el fondo son de todas y todos quienes habitan en el país. Y estos ejes que queremos impulsar tienen 3 principios transversales que cruzan la política de nuestro gobierno, de nuestro programa de gobierno y por supuesto también de nuestra gestión en el ministerio, que están en la siguiente diapositiva, por favor. Que tienen que ver con la descentralización. Ese es un eje del programa de gobierno y tiene que ver con involucrar a los actores locales, también a los gobernadores que están electos y empezando a impulsar una gestión democrática y descentralizada del territorio en las definiciones que tienen que ver con el uso de los suelos y los inmuebles fiscales en sus regiones. Una perspectiva de género, que también es una perspectiva central de nuestro ministerio y de nuestro gobierno, que significa tener en cuenta la variable de género cuando en los temas de administración de los bienes fiscales. Ahí pongo ejemplos como contribuir a políticas de cuidados que son centrales a través de inmuebles que puedan servir para distintos usos, casas de acogida, u otros usos que se determinen con otros organismos del Estado, también con organizaciones de mujeres que cumplen distintas funciones, y también en el tema de la vivienda que, como sabrán, afecta especialmente o tiene un énfasis particular en el caso de las mujeres, que son dueñas de hogar y que además cruza el tema de la autonomía económica de las mujeres y por lo tanto también en el tema de una política de vivienda. Los pongo como ejemplos porque la verdad es que los 6 ejes que detallaba tienen de todas maneras una perspectiva de género que debemos impulsar. Y en tercer lugar, una perspectiva de derechos humanos que también tiene que cruzar la gestión de nuestro ministerio y de todo nuestro gobierno, que además de las medidas específicas de las que vamos a mencionar más adelante respecto a la memoria histórica y los momentos de particular masividad de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país, la verdad es que una perspectiva de derechos humanos es pertinente respecto de todos estos desafíos que nos planteamos en la gestión del ministerio, en el desarrollo económico, que tiene que tener en consideración, por ejemplo, los derechos y las reivindicaciones de los pueblos originarios, así como también consideraciones ambientales, la política habitacional, sin duda, las demandas y las deudas que tenemos con pueblos originarios, todos esos deben estar cruzados por una perspectiva de derechos humanos que creemos que tiene que cruzar y nos comprometemos a que cruce toda nuestra gestión. Ahora quiero pasar a los 3 temas como centrales que queremos detallar. Decíamos esos 6 ejes que son parte sin duda de nuestro programa de gobierno, que estamos trabajando en una planificación para abordarlo en los 4 años de nuestro mandato, pero hay
ejes que son particularmente prioritarios por los compromisos del gobierno y también por las crisis que estamos enfrentando. Nosotros queremos, como decía al principio, ser un ministerio que contribuya a la gestión del gobierno y que contribuya a hacerse cargo de los distintos desafíos y necesidades que estamos cruzando. Entonces, ahí en primer término, el tema de reducir y contribuir a reducir el déficit habitacional y urbano, también la construcción de ciudad, de equipamiento, de áreas verdes, también es parte de una política habitacional. Como decía, estamos enfrentando una crisis que va al alza. Sé que estuvo la semana pasada acá el ministro de Vivienda dando también información respecto de esa cuantitativa respecto de esa crisis. Hemos estado trabajando con el Ministerio de Vivienda también en esto y nosotros estamos comprometidos que esta crisis, que como decía, quizás solo es comparable con la situación que tuvimos en los años 90, no volvamos a resolverla con una solución como fue en su momento las casas Copeva. Entonces, en ese sentido, creemos que si bien tenemos que enfrentar el déficit cuantitativo, también nuestro gobierno, por supuesto, está comprometido a hacerlo con una política de vivienda integral, una política de vivienda que esté bien conectada, con acceso a servicios, con viviendas que sean dignas. Y en ese sentido, una de las causales que dificultan hoy día responder de mejor manera la política de vivienda y también la crisis que estamos teniendo con la falta de acceso de sectores medios y bajos a la vivienda tiene que ver con el encarecimiento del suelo. Y por supuesto, este es el tema en el que se cruza de manera más clara con nuestra gestión y ahí tenemos un aumento acelerado del valor de los arriendos, del valor del suelo en particular y también un crecimiento de los campamentos frente a estos déficits. Solo como ejemplo, creo que el tema del costo del arriendo que se encuentra absolutamente desacoplado por ejemplo, de la inflación, creo que es un ejemplo sin duda de eso. De hecho, hace solo 2 días venía un reportaje en el diario Financiero sobre cómo ha crecido la política o sea, no la política, sino la situación de grandes propietarios de vivienda para arriendo, que además son hoy día fundamentalmente fondos de inversión quienes ejercen ese negocio. Y todos esos elementos contribuyen al aumento del precio del arriendo, al aumento de las viviendas y al aumento del valor del suelo. Y en ese sentido, nosotros creemos que contribuyendo con una política de suelos, poniendo a disposición terrenos que son fiscales para construir vivienda social, podemos contribuir a bajar el costo de la resolución de esta crisis y también a que los montos que hoy día están considerados para subsidios habitacionales se puedan utilizar de manera integral en la construcción y que no se vaya a pagar el valor del suelo, que creemos que es una de las cosas más complejas. Bueno, tenía aquí más de diagnóstico. Y esta, como lo señalaba, esta situación la enfrentamos en un plan de emergencia. Esto no es necesariamente o sea, tenemos que tener un plan de emergencia y tenemos que tener también una política de suelo de mediano y largo plazo. O sea, no es sostenible tampoco una política en que todos los terrenos fiscales se ponen a disposición únicamente de esto, sino que tengamos una política que sea sustentable y al mismo tiempo que abordamos la emergencia que estamos viviendo ahora, el plan de emergencia habitacional en el que todos tenemos que contribuir y eso es lo que queremos hacer desde este ministerio. Y en ese sentido, si no, esa lámina está bien. No, la anterior, por favor. Nosotros queremos contribuir a una política de redistribución del suelo. En Chile hay suelos, hay sin duda déficit de suelo en lugares urbanos, pero creemos que hay hoy día disposición de suelo que debe ser redistribuida y no solamente tratada
vendida, comprada y permutada, que es una labor que también ha hecho este ministerio en otros momentos. Y en ese sentido, creemos que todo el país tiene que enfrentar esta situación como la crisis que es y ponerse a disposición de resolverla, en particular los organismos del Estado. Y ahí hablamos en especial del caso de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad, porque hoy día son parte de los organismos del Estado que tiene suelos en zonas urbanas bien ubicadas, con conectividad, que no están en manos, que si bien son del Estado, no están bajo la administración de bienes nacionales. Entonces, queriendo nosotros contribuir con inmuebles fiscales, también tenemos que tener una política activa que nos permita recuperar y redistribuir terrenos que son del Estado y que se pueden poner a disposición de esta política. Y eso implica retomar un diálogo con las Fuerzas Armadas y de Orden. Esto es parte también de una política que ha liderado en otros momentos el Ministerio de Bienes Nacionales. Hay 4 acuerdos que se han realizado ya con el Ejército que han implicado devolución de terrenos fiscales. El último es el acta de Chena 4. Pero creemos que dándole continuidad a ese diálogo hay algunas cosas que también es necesario hacer distinto, como incorporar primero a todas las ramas de las Fuerzas Armadas, así como a Carabineros y la PDI en la conversación, invitar a todas esas instituciones a trabajar por este desafío que tiene el país, por la magnitud que tiene, y que además esta conversación y esta política esté basada principalmente en las necesidades que tiene el país, más que en lo que ha pasado antes, que parte de estas restituciones han tenido más que ver con lo que en particular el Ejército no necesitaba, que con el centro de las necesidades que tiene el país en materia de vivienda fundamentalmente, y por supuesto también de equipamiento público y otras necesidades que también requieren suelo público. Eso respecto de la crisis habitacional, que quizá es la que queríamos destacar con de manera más detallada, por lo que significa y también por las labores que tiene esta comisión. Y en segundo término, y esto tiene harto que ver con el giro habitual del ministerio, pero que también asumimos que es muy relevante, tiene que ver con la regularización de títulos de dominio, respecto a los cuales el ministerio tiene 2 herramientas. De todas maneras, presidente, si lo estima así. Sí, un segundito, doy al tiro palabra, sí. Solo decirle, ministra, que de verdad que me ha quedado muy clara su exposición. Y espero que los señores diputados y diputados también, porque usted tocó casi... Muchas gracias, presidente, y por su intermedio a los diputados, las diputadas, por sus comentarios. Voy a tratar de abordar la mayor parte de los temas que se plantean. Traté de ordenarlos un poco en función también de lo que veníamos presentando. Primero, bueno, nosotros tenemos la intención y el compromiso de impulsar las cuestiones que señalamos acá, pero sabemos que esto solo es posible con un trabajo interministerial importante. O sea, el Ministerio de Bienes Nacionales se relaciona con la mayor parte de los ministerios, pero ha tenido hasta ahora funcionado más como ventanilla de solicitudes que con una gestión activa. Y nosotros estamos impulsando ese trabajo importante con todos los ministerios, especialmente con el Ministerio de Vivienda, que fue un tema en el que nos enfocamos por la situación de crisis, pero no es el único foco de nuestra gestión, y ni de la gestión del territorio. Y creo que por eso también el Ministerio de Bienes Nacionales tiene sentido, porque el suelo no solo está a disposición de la construcción de viviendas, sino que tiene una perspectiva más amplia, la instalación de equipamiento, de instituciones de salud, educacionales, usos culturales, usos productivos, etcétera. Entonces, por eso también el ministerio creemos que es importante y tiene que tener un rol más activo, pero en un trabajo interministerial, que es también lo que va a permitir que tenga
más efectividad a las cuestiones que impulsemos. Ayer mismo tuvimos la primera sesión de la Comisivit, que es la Comisión Interministerial de Vivienda, Ciudad y Territorio, donde participan 11 ministerios, y abordamos varios de estos temas. Estamos empezando a darnos un plan de trabajo, porque ahí creemos que hay temas que se cruzan y que en general, al menos en la experiencia que nosotros hemos recogido del Ministerio de Bienes Nacionales, se han dado más bien de manera bilateral. Entonces hay un trabajo con energía respecto de los proyectos de energía renovable no convencional, hay trabajo con medio ambiente respecto de parques, hay trabajo con vivienda respecto de los terrenos que se traspasan al Serviu, pero ha faltado una mirada interministerial, y ese es un compromiso de gobierno, y es un compromiso que hemos ratificado en diversos trabajos que hemos iniciado con otros ministerios. Por mencionar algunos, el MOP y Transporte suelen planificar la construcción de infraestructura sin mucha consideración a otros usos que pueden tener esas inversiones importantes del Estado. Y esa mirada la estamos abordando en un trabajo interministerial, y es compromiso del gobierno. Eso lo quería decir como paraguas general. En segundo lugar, algo que se mencionaba en diversas palabras, una política de suelo no solamente está destinada a vivienda, sino que tiene otras finalidades públicas relevantes, tanto que debe realizar el Estado como otras que pueden realizar particulares, organizaciones, privados, pymes, etc. Y en ese sentido se necesita, y es parte de nuestro programa de gobierno, una política de gobierno, o sea, una política de suelo, y por eso lo mencionaba, que ahí hay una perspectiva de mediano o largo plazo en que se requiere que el Estado tenga una política de suelos, donde no solo administre lo que tiene, sino donde también salga a comprar, y no solo esté en una lógica hasta ahora que ha sido, por ejemplo, de realizar permutas con otras instituciones. O sea, se reciben terrenos con una permuta, luego se traspasan a Serviu y finalmente se va perdiendo terreno sin una política integral de suelo, y ahí eso excede lo que solo podamos hacer desde acá, tiene que ver también, creo, con el cambio constitucional, y de hecho aquí mismo en esta comisión, entiendo, hay en discusión proyectos sobre política de suelos que son relevantes. Y eso es como una mirada y una perspectiva que para nosotros es prioritaria, y para el programa de Apruebo Dignidad fue muy relevante y una parte importante. Y en particular está el tema de la emergencia habitacional, a la que nos hemos referido con mayor énfasis, y que ahí justifica algunas de las cosas que nosotros planteamos, porque es una política de emergencia, no es una política de largo plazo, sino con el desafío que tenemos, lo planteaba nuestro programa de construir 260.000 viviendas durante este periodo. Ese es un desafío grande que si solo se le da continuidad a lo que se está haciendo hasta ahora, no se va a alcanzar. Entonces aquí hay un compromiso de poner más recursos, y de poner también que todas las instituciones públicas contribuyan a esto. Y por eso ponemos el ojo en el tema de los terrenos de las Fuerzas Armadas, que si bien la situación es heterogénea a lo largo del país, y ahí toda la situación de la propiedad, el catastro de la propiedad fiscal es heterogéneo a lo largo del país. O sea, efectivamente Bienes Nacionales administra porcentajes relevantes del territorio regional en Aysén, como señalaba la diputada, también en la zona norte, en los extremos en general del país. En la zona central la situación no depende tanto del terreno fiscal, y menos de terreno fiscal en ciudades o en centros urbanos relevantes, y por eso creemos que hay otras instituciones que también las invitamos a ponerse a disposición de esto, sobre todo porque sabemos que en las ciudades donde hay mayor déficit, como Santiago, Valparaíso y Concepción, son ciudades donde efectivamente hay terrenos que fueron destinados a distintas ramas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, y que no están siendo utilizados en la destinación a la que se les entregó. Y en ese sentido, creo que lo señalaba el diputado Moreira, tenemos que revisar cada una de esas destinaciones, por supuesto a todos los organismos públicos, pero hay algunos que tienen capacidad de administración de patrimonio propio, como son las Fuerzas Armadas, y como es el caso de EFE, que también mencionaba, que EFE tiene una característica distinta porque es constituida como sociedad, se le aplican otras reglas. Y en el caso de las Fuerzas Armadas,
como también en esta disposición de contribuir a una situación de emergencia, nosotros esperamos que estén disponibles a eso, porque sabemos que hay muchos terrenos, yo creo que todos identifican en sus distritos, nosotros hemos conversado con los gobernadores, también nos plantean situaciones similares que estamos revisando, y por eso creemos que ojalá que estén en disposición de eso. Y ahí quiero volver a mencionar que acá hay una experiencia previa. El Ministerio de Bienes Nacionales ha tenido negociaciones, al menos con el Ejército, en momentos anteriores. Pero nosotros creemos que aquí, en este momento, y para la situación en la que estamos, y también por la importancia y el cuidado del patrimonio fiscal, que es nuestra responsabilidad, hay algunas cosas que hay que cambiar en esa lógica. Y una tiene que ver con poner en el centro la búsqueda de terrenos que sean centrales para necesidades públicas, no nos sirven para este problema y esta crisis particular que estamos enfrentando, no nos sirven terrenos que están fuera o muy lejos de la ciudad, porque queremos construir una política de vivienda y de ciudad integral. Y también, y esta es una característica que tuvo la última negociación en particular con el Ejército, que fue que en general los traspasos de terrenos se sujetaron a permutas que permitían traspasos a los PAF, que es el patrimonio de afectación fiscal. Y ahí creemos que ese es un tema bien importante, el diputado Hirsch lo ha planteado, hay un proyecto de ley que está en discusión acá, que creemos que es fundamental abordar, porque justamente el tema del patrimonio de afectación fiscal ha permitido enajenaciones o destinaciones de inmuebles fiscales a usos distintos a los que fueron otorgados por el Estado en su momento. Y esa situación nos parece que no corresponde y que no contribuye al bien común. Y entonces creemos que que hay, como ahí respecto de los PAF diría, por un lado, cuando nosotros queremos tener esas conversaciones que estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda, con el ministerio, que se requieren involucrar a distintos ministerios para que esto funcione, no es algo que dependa solo de bienes nacionales, pero primero no sujetarlo a más traspasos a los PAF, o sea, creemos que eso sería replicar un vicio que se ha arrastrado durante mucho tiempo. En segundo lugar está el tema de la ley, que a nosotros nos interesa mucho, no vamos a entrar en detalles ahora, pero eventualmente el tema de la posibilidad de una ley creo que es fundamental. La ley que está presentada ahora no exige en el fondo que participen los ministerios, el Ministerio de Bienes Nacionales y el Ministerio de Defensa en la decisión de traspaso a los PAF, y también que cuando, en la posibilidad de enajenaciones por parte de los PAF, y que cuando esas enajenaciones autorizadas se produzcan, tengan que ser utilizados esos recursos en la misma destinación a la que fueron otorgadas y no a otra. Pero además tenemos este año, afortunadamente, una norma que se incluyó al menos por el 2022 en la ley de presupuesto, que impide que se hagan enajenaciones por parte de los PAF sin la autorización del ministerio. Entonces creemos que eso también es relevante, pero todas estas medidas son más bien inmediatas, más que una política general. Pero reiteramos, nosotros hacemos una invitación a estas instituciones a colaborar en la resolución de esta emergencia. Y repitiendo que acá hay situaciones que son heterogéneas. En el norte del país el Ministerio de Bienes Nacionales administra una porción muchísimo más grande de territorio, no especialmente urbano, pero también algunos urbanos, igual que en la zona sur del país, y bueno, algunos que existen en todas las ciudades, en todas las regiones, por supuesto, pero ahí se necesitan la colaboración de otras instituciones, y también que nosotros podamos fortalecer nuestra política de traspaso a los serbios, y que también que lo hagamos con terrenos que sean
que tengan habitabilidad, que permitan el uso de vivienda, porque si no también ha sucedido con distintas instituciones que se realizan traspasos que luego finalmente no se utilizan, no tienen factibilidad, terminan en algunos casos tomados a pesar de estar en zonas de riesgo. Hay muchísimas situaciones que creemos que es necesario abordar para que esto sea efectivo, y ahí nuestra disposición y nuestra conversación con el Ministerio de Vivienda ha sido, desde que asumimos, una coordinación permanente. Luego se mencionaba el tema de revisar las destinaciones, que son las que ha hecho el Ministerio para el uso de distintas instituciones, ¿no? Efectivamente de distintos ministerios, como el Ministerio de Salud para hospitales, como el Ministerio de Educación para escuelas. Bueno, ya mencionamos bastante el caso de las Fuerzas Armadas, pero se han hecho distintas destinaciones que es necesario revisar si están en uso en la finalidad en la que fueron otorgados. Y no solo esas, también las concesiones que se otorgan a privados o a municipalidades o a gobiernos regionales. Todas esas situaciones deben ser revisados, que estén utilizados en la finalidad en la que se fueron dando. Aquí no es algo particular, pero igual creo que sí es relevante mencionarlo para no señalar algo que vamos a estar limitados de hacer, que es que el Ministerio, como lo recibimos hoy día, tiene una capacidad muy limitada de fiscalización. Supongo que lo sabrán también los parlamentarios de las regiones más grandes, pero tanto en el tema de acceso a playas, que es por ejemplo uno de los temas más mediáticos, pero tenemos una necesidad de fiscalización por todas estas razones, y hoy día la capacidad que tiene el Ministerio es muy escasa. O sea, el número de fiscalizadores que tenemos por región no alcanzan a recorrer la región. Como la verdad es que es una situación particular, pero como para transparentarlo también, porque todo esto, que hay una parte importante que tiene que ver con redistribuir y usar de manera más eficiente el suelo, requiere fiscalización, y por mucha voluntad que tengamos, si no tenemos esa capacidad, va a ser muy difícil. Luego el tema de la descentralización, como señalábamos, es un compromiso. Hemos estado reuniéndonos con los gobernadores, con distintos alcaldes, con la Asociación de Gobernadores, y también tenemos un compromiso de abordar, de que nuestras decisiones, un poco como señalaba el diputado Winter, respecto del uso de los inmuebles fiscales, tengan consideración las opiniones y las necesidades locales, porque no tiene sentido que aquí desde Santiago, mirando un mapa, decidamos, bueno, en este lugar se va a entregar para un proyecto de energía y en este otro se va a entregar una concesión o un arriendo, sin tener consideración la perspectiva local y regional. Así que ese también compromiso nosotros lo tenemos y lo hemos estado conversando con los distintos actores. Queremos que participen más de las posibilidades que hay en nuestros procesos, sin ralentizarlos más, porque sabemos que también tenemos un problema de procesos, pero que consideren esas consideraciones regionales, y no solo para vivienda, sino para todos los usos que tienen los terrenos fiscales, que son bastantes. Luego aprovecho, porque ha habido varias preguntas respecto del tema pueblos originarios. Nos vamos a referir en la otra parte, porque también es una de las prioridades programáticas. El tema regularización, aprovecho de mencionarlo. Nosotros hay como dos tipos de herramientas, uno que tiene que ver sobre las ocupaciones que hay sobre terrenos fiscales y otra sobre terrenos privados. Y una tiene que ver con nuestra facultad de administración de los terrenos fiscales, que es el decreto ley 1939, y la otra con la regularización de la pequeña propiedad raíz, que es el 2695. Y ahí, antes de darle la palabra a la subsecretaria, solo mencionar que nosotros creemos, y lo que planteamos en la diapositiva, es que nuestra gestión de la regularización y de saneamiento de todas esas situaciones tiene que tener criterios comunes y acordes con la planificación territorial. Esto es algo que nosotros estamos de hecho conversando con los gobernadores, que son los principales, los más importantes en estos convenios, para ajustarlos también a las necesidades locales, para incorporar, por ejemplo, la necesidad de recursos para otras tareas que están relacionadas con la regularización, pero sobre todo para poder apuntar
allí donde realmente se necesita, porque no, o sea, a nosotros no nos sirve solo cumplir el convenio cumpliendo una cifra de regularizaciones, 1000 regularizaciones, si no están en la zona en que el Consejo Regional, en el caso de los convenios con CORE, define como prioritaria. Entonces, esas conversaciones para hacer eventualmente ajustes las queremos dar con todas las contrapartes y las hemos adelantado desde ya. Yo, si me permite, presidente, mencionar muy brevemente los otros temas que queríamos. Bueno, dos temas cortos que también tenían que ver con las preguntas. El tema áreas verdes y protección de bienes naturales es, por supuesto, lo poníamos, era otro punto a la que no le habíamos dado el énfasis en esta conversación, es una de nuestras prioridades. Respecto de áreas verdes en la ciudad, nosotros no podemos hacerlo solos, pero con el MIMBU sí es posible afectar terrenos para áreas verdes, para bien nacional de uso público, para cambiar el uso de ese suelo. Pero por supuesto ahí tenemos los problemas de la disponibilidad y empiezan las distintas necesidades a competir. Pero esa posibilidad la tenemos y al menos la visión que tenemos es de construir ciudad y no solo vivienda, y eso incluye equipamiento, eso incluye áreas verdes, eso incluye, como mencionaba, las conversaciones con otros ministerios que son tan relevantes como MOP, Obras Públicas, en este tipo de materias. Y lo otro que alguien mencionaba, que también se relacionaba con áreas verdes, que lo mencionaba un diputado a propósito de la seguridad y lo que podemos contribuir en los barrios. Por supuesto compartimos esa visión, se ha señalado muchas veces, y el déficit que hay ahí en algunas zonas de manera muy desigual. Y también nosotros creemos que hay otra función del Ministerio que podría contribuir en esa línea, que tiene que ver con contribuir a la reactivación económica fomentando pequeñas MIPYMES sobre todo. Porque ahí, o sea, por supuesto, esto requiere también una política interministerial, donde es muy importante economía, trabajo, etcétera, pero también creemos que aportar inmuebles fiscales para la reactivación económica, para negocios que puedan reactivar barrios, también tiene muchos fines, muchos efectos positivos, incluidos, por ejemplo, podrían colaborar en materia de seguridad. Lo quería mencionar cortito porque son cosas que hemos pensado. Tal vez, ministra, si me permite. Sí, por supuesto. Que también en la misma línea de lo que menciona la ministra está todo lo que es el tema de la ley de caletas 1 y 2. La ley de caletas 1 y 2 que nos permite poder... Pero que... Dos temas seguidos. Primero... ¿Habría acuerdo para aumentar 10 minutos? Sí, pero después si no está. Sí. Voy a plantear los dos temas seguidos. Primero, la política respecto de pueblos originarios, contribuir en tierras y también en aumentos de autonomía. Ahí hay algunas cosas que se pueden hacer desde el ministerio, hay otras que no. También hay una situación heterogénea, donde en la zona norte, por ejemplo, hay una gran cantidad de tierras fiscales que coinciden con reivindicaciones de pueblos originarios. En la zona centro-sur eso es está más restringido, pero de todas maneras nosotros tenemos una política de poder contribuir en lo que podamos a eso, en la restitución colectiva de tierras indígenas, ya sea a través de transferencias directas o contribuyendo con adquisición y permutas de tierras, partiendo por compromisos que ya tiene el Estado. Pongo un ejemplo en Tarapacá con la comunidad Chusmisos Magama, donde hay un compromiso frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nosotros tenemos toda la voluntad de cumplir. También continuar y acelerar la transferencia directa de sitios de alta significación cultural, espiritual y comunitaria, que también se realiza y que está relacionada también con convenios que hay con CONADI. Y ahí también, como esto también es una prioridad del gobierno y que tiene también que ver con una de las conflictos que atraviesa nuestra sociedad actualmente, nosotros nos hemos puesto completamente a disposición de colaborar con CONADI en todas sus tareas, de manera
hay algunas tareas en las que colaboramos con convenios, por ejemplo, también de saneamiento, pero queremos ponerle más intensidad a eso. Lo hemos estado conversando, y ahí en particular el Ministerio tiene ciertas capacidades que a otros organismos le faltan, como por ejemplo la capacidad y la experiencia de realizar tasaciones. Son cosas bien técnicas, pero que hoy día han terminado siendo cuellos de botella de poder resolver compromisos que el Estado ya tiene. Por ejemplo, CONADI tiene en los últimos años una subejecución del Fondo de Tierras que es bastante impresentable. Y también utilizar las facultades del Ministerio para, estamos completamente a disposición para la compra y traspaso de tierras, que es algo en lo que también podemos colaborar. Eso respecto de tierras. Y respecto de temas en los que podemos contribuir a transferir facultades, autonomía a comunidades, tiene que ver con algo que mencionaba la diputada Nullao, que tiene que ver con impulsar proyectos de cogestión de parques y áreas silvestres protegidas. Creemos que ahí puede haber también un avance significativo. Hay efectivamente muchos parques nacionales que hoy día se ubican, o bienes nacionales protegidos que hoy día se ubican en bienes fiscales y que además coinciden con tierras ancestrales y reivindicaciones indígenas que a nosotros nos gustaría avanzar. Hay algunas experiencias en Chile, como el caso de los Geises del Tatio, y nos gustaría poder avanzar en otros casos con otros pueblos. Eso lo menciono respecto del tema pueblos originarios, que es también, como decía, una de nuestras 3 prioridades centrales, y que creemos que el país además lo requiere. O sea, por supuesto también se necesitan otras instituciones, pero hay algunas cosas en las que nosotros podemos contribuir en la lógica también de un diálogo territorial que ha impulsado el gobierno en su conjunto. Y en tercer lugar, quería mencionar nuestro compromiso que tiene que ver con la promoción y reconocimiento de los derechos humanos y la memoria histórica. En ese sentido, creemos que todavía hay deudas importantes, tanto arrastradas desde la dictadura, que tienen que ver con impunidad, falta de justicia, de memoria, de reparación, en el fondo de las garantías de la justicia transicional, también de las violaciones a los derechos humanos que hemos tenido masivamente en tiempo más reciente, y ahí nosotros creemos que podemos colaborar fundamentalmente en el área de memoria, buscando redestinaciones de inmuebles que hoy día están en organismos del Estado, que administran inmuebles que fueron centros de exterminio o tortura, trabajando en políticas de memorias que permitan indicar en el territorio, demarcar los sitios de memoria. Y también tenemos en el Ministerio capacidades y herramientas para la georreferenciación y la demarcación de espacios públicos que permitan la promoción de la memoria histórica. Y también ahí hay herramientas tecnológicas que están en el Ministerio, que están a disposición de diversos fines, pero en particular también queremos ponerla a disposición de la memoria histórica. Yo quería no quedarme sin mencionar esos temas que son prioridades. Por supuesto también podría hablarles con el mismo detalle, pero nos tomaríamos el tiempo que nos demoramos en el primer tema, pero esos 6 ejes que presentamos al principio, estas 3 prioridades que tienen que ver con urgencias inmediatas, concretas, que necesitamos abordar durante este primer año, son los compromisos de este ministerio. Todos estos compromisos tienen tareas que necesitamos desarrollar con otros organismos públicos, y en eso estamos trabajando de manera bien intensa. Y por último, no voy a mencionar los proyectos, quizás si puede avanzar hasta la última diapositiva, solo para dejarlos ahí. Hay algunos proyectos de ley que están ya en discusión acá en el Congreso, y que para nosotros son de particular interés, y nos gustaría poder tratarlos más adelante, especialmente como el proyecto que establece sanciones a quien dificulte la fijación de vías de acceso a playas de mar, ríos y lagos. Lo que ya hablábamos de la ley de modificación del traspaso de inmuebles a los patrimonios de afectación fiscal de los servicios de bienestar.
la reserva de suelo urbano para viviendas sociales. Hay una modificación de la Constitución hoy día para incorporar que modifica la legislación electoral para permitir la inscripción cerca de los locales de votación, y ahí ese tema quizás es más tangencial a esta comisión, pero también creemos que el Ministerio cuenta con las herramientas tecnológicas que nos permiten contribuir en esa materia. Y algunas modificaciones, el último proyecto que tiene que ver con modificaciones en el Código Civil y en nuestro Decreto Ley 1939 sobre la adquisición, administración y disposición de nuestros inmuebles. Y por último hay un tema que lo dejamos solo puesto sobre la mesa, que no hay hoy día un proyecto al respecto, pero que tenemos voluntad de tratarlo, que tiene que ver con otra facultad que tiene el Ministerio, que tiene que ver con las herencias yacentes, que nos corresponde recibirlas y administrarlas, pero ahí hay un tema que consideramos que no favorece el interés fiscal, que es que la ley hoy día nos obliga a enajenarlas cuando se reciben por esta vía inmuebles que podrían ser muy útiles para distintas funciones sociales, por ejemplo, casas en la ciudad que podrían servir para distintos servicios, etcétera. Ese tema lo dejamos ahí porque es de nuestro interés explorarlo y creemos que puede facilitar también nuestra administración para distintos bienes. Es una ley muy antigua que está así, nunca se ha modificado y que creemos que podría facilitar nuestra gestión.